tardes, hermanos y amigos. Estamos en el mejor lugar, que es en la casa de Dios, y realmente es un privilegio estar aquí en este lugar porque vamos a escuchar palabra de Dios. Y quiero invitarle que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio según Marcos, el segundo Evangelio, Marcos capítulo 2. Hemos titulado el mensaje de esta tarde, una necesidad urgente. Marcos capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Oremos. Padre, humillados, venimos delante de tu santa y bendita presencia. Oh Señor, en este momento buscando tu dirección para la exposición de tu palabra. Reconocemos, Señor, nuestra incompetencia, oh Dios. Por eso es necesario de que sea tu Santo Espíritu que ministre tu palabra en este momento. Mira, Señor, la condición de cada uno de nosotros, de nuestros amigos y hermanos aquí sentados. Igualmente, Señor, de los amigos y hermanos que nos estarán siguiendo a través de las redes sociales. Señor, que conforme a tu poder, a tu sabiduría, donde tú conoces, Señor, todas las cosas, tú, oh Dios, suplas nuestras necesidades espirituales en esta tarde. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Amén. Hermanos, todos los seres humanos tenemos necesidades, y hay necesidades que son básicas, las cuales tenemos que suplir. Hay otras necesidades que no son tan básicas, sino que pueden esperar para nosotros suplirla. Ahora, dentro de todas estas necesidades, hay necesidades que son urgentes, que no pueden esperar. Necesidades que deben ser suplidas inmediatamente. Hay situaciones en nuestras vidas que no pueden esperar. Por ejemplo, a un paciente lo llevan de urgencia al hospital porque ha tenido algún ataque cardíaco y inmediatamente los médicos deciden: hay que intervenirlo. No puede esperar porque su vida depende de que se le haga esto. Este es el caso de este hombre que se narra aquí, este pasaje. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba en casa, pero ubica a Jesús en Capernaum. Jesús había movido
su ministerio de Nazaret a Capernaum. De ahí realmente estableció su centro de operaciones. La casa que se menciona aquí no creo que fuese propiedad de Jesús, porque él dijo en una ocasión que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Es probable que esta sea la casa del apóstol Pedro, porque Pedro era oriundo de allí, de Capernaum. Y como todos sabemos, era una ciudad marítima, y desde ahí Jesús comenzó a predicarle a las grandes multitudes que le seguían. Ahora, dice la palabra de Dios que aquella casa donde estaban estaba abarrotada de gente. No cabía realmente uno más. Ahora dice la palabra que Jesús le predicaba. Jesús le estaba enseñando la palabra de Dios, le estaba predicando el evangelio. Dice, les predicaba la palabra. Jesús no estaba allí entreteniendo a la gente, haciéndole algunos chistes para que la gente se divierta. Él estaba predicando el evangelio. Nosotros vemos que cuando Él comienza su ministerio, Él comienza predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús podía ver las necesidades que tenía la gente, pero dentro de todas las necesidades, Jesús sabía que la gente tenía una necesidad que era vital, que era urgente poder suplirla. Ahora nosotros vemos en el pasaje que en aquella casa llevan a un paralítico, una persona que no tenía movilidad, y tuvo que ser llevado por 4 amigos. Pero cuando ellos llegan a la casa se encuentran con el obstáculo de que no pueden acceder a ella, cesar por medio de la puerta de la casa, por la gran multitud que había allí congregada. Y ellos toman una decisión. Ellos suben al techo de la casa. Bueno, en Palestina realmente las casas por lo regular tenían una escalera para llegar al techo, y una parte del techo era plano. La gente le construía allí una terraza. Por el clima tan cálido, pues muchas veces subían allí a coger fresco, y a veces hasta dormían allí. Y aquella gente llevan al paralítico hasta el techo de la casa. Descubren el techo y por ahí bajan al paralítico. Y aquí es donde Jesús entra en escena con este paralítico. Y dice el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos. Miren lo que Jesús vio primero. Él vio primero la fe de ellos. Pero al decirle Jesús aquí que Marcos, que él vio la fe de ellos, esto no quiere decir de que ellos eran gente que tenía una fe basada en ellos mismos, una gente positiva, que eran gente que estaban confiando en sí mismos. El término fe se ha malinterpretado muchas veces por la gente. Dicen, lo más importante es tener fe. No, Jesús vio que esta gente tenía fe, pero que tenían fe en Él. Al ver Jesús la fe de ellos. Es decir, estos hombres creían que Jesús podía sanar el paralítico. Tenían la fe, la confianza de que Jesús podía sanar a este hombre. Hago esta aclaración, como mucha gente dice, lo importante es tener fe. Si tú crees en esa piedra, eso está muy bien. Lo importante es que tú tengas fe en esa piedra. Si pones tu fe en ti mismo, eso es importante. Mucha gente piensa, lo más importante es tener fe. Y como siempre he dicho, no. Lo más importante es el objetivo de
tu fe. ¿En quién tú tienes tu fe? Tú puedes tener mucha fe para tomarte una medicina, tienes un problema estomacal, pero el medicamento que te está tomando es para un dolor de cabeza. Por más fe que tú tengas, no te va a sanar porque te está tomando el medicamento inadecuado. Lo mismo en cuanto a la salvación. Si tú confías, tienes tu fe en Buda, tienes tu fe en Mahoma, tienes tu fe en cualquier religión, esa religión no podrá salvarte. Solamente tu fe tiene sentido y tiene valor si tu fe está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús vio la fe de ellos y Jesús reacciona diciéndole al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante esto. Jesús reacciona y le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Pero antecede eso una palabra: hijo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Ocurre que los judíos creían que cualquier persona que padeciese de alguna enfermedad, eso era como consecuencia de sus propios pecados. Es decir, cualquier desgracia que ocurriera en tu vida es porque en tu vida hay algún pecado y por esa razón tú estás pasando por esa situación. Y Jesús está respondiendo a esta creencia que tenían los judíos. Pero además de eso, Jesús sabe que la necesidad más urgente que tiene cualquier individuo es de que sus pecados le sean perdonados. No hay algo más urgente, más necesario para cualquier persona el hecho de que sus pecados le sean perdonados. Y es por eso que Jesús le dice: hijo. Ya Jesús está identificando a esta persona como un hijo. Ya Jesús sabía que esta persona había puesto su fe en él. Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿por qué entonces esto es algo urgente? El perdón de los pecados. Porque es algo que no puede esperar. Bueno, mira, nuestros pecados nos mantienen alejados de Dios. Nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros, como lo dice en Isaías, en el capítulo 59, verso 2, el profeta dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír. El pecador, producto de sus propios pecados, está alejado de Dios, está distante de Dios. Es más, dice la palabra que nuestros pecados nos han constituido enemigos de Dios. Y dice en Romanos capítulo 3, verso 23, dice: y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, amigos, al estar separados de Dios por la condición de que somos pecadores, estamos separados de la vida. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso la urgencia de que nuestros pecados sean perdonados. Y Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, allí habían un grupo de personas que eran los archirrivales, los enemigos del Señor.
estaban los fariseos, los escribas, que eran los religiosos de esa época. ¿Usted sabía que fueron los religiosos los que condenaron a Jesús? Fueron los religiosos que persiguieron a Jesús durante todo su ministerio. Fueron los religiosos que fueron a donde Pilato para que en lugar de condenar a un hombre como Barrabás, que era un ladrón, que era un asesino, ellos pidieron que libertasen a Barrabás y condenasen a Jesús el justo. Fueron personas sumamente religiosas. La más alta expresión de personas que profesaban creer en Dios y que servían a Dios fueron los que condenaron al Hijo de Dios. Y allí estaban estos religiosos, como eran los escribas. Y cuando Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados, dice allí, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, estaban meditando dentro de sus corazones. Y dice el verso 8, y conociendo luego, del verso 7, ¿por qué habla este así? Preguntan ellos, ¿quién es este? ¿Por qué habla este así? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y agrega, blasfemia, dice. Hay algo aquí interesante. La primera declaración que ellos hacen, ¿quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Ellos tenían razón. Pero ellos agregan allí una expresión, blasfemia, dice. Una expresión que lo estaba condenando a ellos mismos. Una expresión que manifestaba el grado de resistencia que había en la vida de ellos hacia el Espíritu Santo, y también los mismos hechos de Jesús, las señales mesiánicas que Él estaba haciendo, confirmaban de que Él es el Hijo de Dios, y ellos la rechazaron. Ahora, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Dice el salmista en el Salmo 130, en el verso 4, si mirares los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Si Dios mira nuestros pecados, un Dios que es 3 veces santo, apartado del mal, ante su presencia no puede haber nada sucio, nada pecaminoso. Bien lo dice el profeta, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y Dios ha ocultado su rostro, producto de vuestros pecados, para no oír. Dios es un Dios 3 veces santo y está alejado del hombre pecador. Y dice entonces el salmista en el texto que mencioné, si mirares los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero agrega otra declaración ahí, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En Dios hay perdón. Ahora, el salmista también dice en el Salmo en el Salmo 32, da una declaración también acerca del pecado muy interesante. Hermano, y es que esto debe movernos a nuestra urgencia. En esta urgencia de que nuestro pecado sea perdonado, debe arrojarnos a Dios, a un Dios que es perdonador. Salmos capítulo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Como todos vimos en el Sermón del Monte, una persona bienaventurada, esa es la palabra Macarios, es una persona feliz, una persona dichosa, ¿verdad? Y aquí dice el salmista que es bienaventurado, es dichoso, es feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hermanos, nosotros los creyentes somos felices. Y si alguien nos pregunta cuál es la fuente de tu felicidad, ¿por qué tú eres tan feliz? Podemos responderle, porque mis pecados han sido perdonados. Eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Ahora, estos escribas estaban cavilando y Jesús, que conoce lo que hay en la mente y en el corazón del hombre, hermanos, no podemos ocultar nada a Dios. El Espíritu de Dios escudriña todo. Tú puedes estar aquí y tú puedes ocultar a mí lo que tú eres, lo que tú haces, pero Dios sabe realmente quién tú eres. Dios sabe lo que tú estás maquinando en este momento. Dios sabe lo que tú vas a hacer en las próximas horas. Dios sabe lo que tú estás pensando acerca de mí. Dios sabe lo que tú estás pensando acerca de Él. Y dice, y aquellos escribas estaban allí maquinando y se hacían esta pregunta y afirmaron, blasfemia dice. Ahora, Jesús les responde a ellos también. La pregunta de ellos fueron internas, fueron en sus corazones. Ahora Jesús eterniza, hace públicas las preguntas que Él tenía entonces para ellos. Muchas veces Jesús utilizaba este método de contestar una pregunta haciendo otra pregunta. ¿Qué maestro era Jesús? Y le pregunta en el verso 9, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y cuál es más fácil? Bueno, cualquiera, hasta de los niños que están aquí, pueden responder esa pregunta si estuvieran allí presentes. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o aquel paralítico decirle, toma tu lecho y anda. Bueno, todo el mundo respondería, es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, porque es algo que no se puede ver. Pero decirle a él, al paralítico, que se levantara de aquel lecho y andara, eso era algo difícil. Así lo vemos nosotros los humanos. Pero desde el punto de vista divino, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Es más fácil para Jesús. Y no hay para Dios nada imposible. Pero en términos del costo que cuesta la salvación, el perdón de los pecados, es más fácil decirle al paralítico, toma tu lecho y anda, que tus pecados son perdonados. ¿Por qué, hermano? El perdón de los pecados es algo que para el ser humano es algo imposible. Ninguno de nosotros tiene la capacidad para que un solo pecado nosotros poder obtener el perdón de Él. Oigan bien, ninguno de nosotros tenemos la capacidad o el poder para deshacernos del pecado o de un solo pecado, ni mucho menos para pagar el precio que conlleva la deuda de ese pecado. Esto nos dice a nosotros lo grave que es el pecado,
puede amontonar toda la riqueza de este mundo y un solo no bastaría, o sea, esto no bastaría para pagar la deuda de un solo de tu pecado. Esto realmente nos deja impotente delante de Dios. Ahora, ¿por qué para Dios es algo que le costó tanto el perdón de nuestro pecado? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Oigan bien. La paga del pecado es muerte. ¿Qué significa eso? Que si el Señor Jesucristo vino a este mundo para pagar el precio de nuestro pecado, entonces Él tenía que morir. Él murió allí en la cruz del Calvario porque era necesario que el precio de nuestros pecados sean pagados allí. Y es por eso que Pedro dice que no fuimos redimidos con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo fue el precio que se pagó para que nuestros pecados sean perdonados. El Señor Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestras iniquidades. Yo recuerdo un Viernes Santo, allá en mi pueblo. Yo tenía como algunos 12 o 13 años, por ahí andaba. Y en el parque de allí de mi pueblo siempre hacían una procesión con un Cristo de yeso metido en una caja. Y esto me impresionó tanto que yo comencé a llorar y yo preguntaba, pero si Él era bueno, ¿por qué lo mataron? Ustedes no saben la impresión que tuvo eso en mí. Esa pregunta yo no le encontré respuesta hasta el día que entendí que el Señor Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario por mis pecados. Él pagó el precio de todos nuestros pecados allí en la cruz. Ahora, fíjense que el Señor, al hacerle esta pregunta, Él no encuentra respuesta de parte de ellos. Lo puso en una situación sumamente difícil. Entonces el Señor agrega, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Estos hombres que estaban allí presentes, esta multitud, reaccionan al ver que el paralítico toma su lecho y anda. Y quedaron asombrados, quedaron maravillados. Tenemos que reconocer que a la gente le asombra los hechos de sanidad, los hechos portentosos de cuando llega un ciego y es sanado, todo el mundo se queda asombrado. O con un cojo que caminando. Ahora, fíjense, la necesidad más urgente que tenía este hombre no era que fuese sanado de su parálisis. En ese estado podemos morir. Por cualquier problema de salud que tengamos podemos morir. Y es probable que la ciencia no tenga respuesta o la cura para ese problema de salud.
Pero todo eso se acaba aquí en la tierra. Este cuerpo que tenemos, un día va a desaparecer. Pero tenemos una alma que salvar. Y eso es sumamente urgente. El perdón de los pecados. Y Jesús pudo ver la necesidad que tenía este hombre. Y fíjense que le dice, no le dijo a aquel hombre, mira, ya has sido sanado. Le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús pudo ver que la necesidad más urgente que tenía este hombre era que sus pecados le fuesen perdonados. Mi amigo que está aquí, hoy tú estás aquí y tú podrás tener muchas necesidades materiales, emocionales. Es probable que estés en tu casa y estés pasando por situaciones muy difíciles en tu vida, que tu matrimonio se haya ido, que tenga hijos con problemas y que tú quieres que el Señor te libere de todo esto. Pero por encima de todas estas cosas hay una necesidad más urgente en tu vida, y es que tus pecados sean perdonados. Porque todas esas cosas quedan aquí, en esta esfera terrenal, pero no debemos pasar a la eternidad con nuestros pecados, porque si no estaríamos perdidos eternamente y para siempre. De ahí que Jesús ve la necesidad de este hombre. Cada vez que Jesús sanaba, muchas veces lo vemos, que Él primero le dice, tu fe te ha salvado. No le dice, tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Mi amigo que me escucha, ¿por cuánto tiempo? En días como este, para esta época, a lo mejor te has retirado y dices, es momento, déjame sacar un momento para buscar a Dios. En esta época el termómetro espiritual está alto. Por lo regular mucha gente va a las iglesias un domingo de resurrección, aunque también tenemos que reconocer que hay muchos que en este momento, entre comillas, la están pasando muy bien. Están en la playa, están bebiendo. En este momento hay mucha gente que está pasando a la eternidad. En este momento hay gente que viene regresando de sus vacaciones y están pereciendo en accidentes de tránsito. En este momento, en este preciso momento, hay gente que está muriendo en accidentes de tránsito. ¿Puede entender esto? Gente que está pasando a la eternidad sin que sus pecados le sean perdonados. Por eso es urgente. Si hay una noticia que nosotros tenemos que llevar de una manera urgente, es el Evangelio. Porque de esto depende la vida o la muerte. De esto depende que mucha gente pasen a la eternidad con Cristo o sin Cristo. Ahora, aquel hombre que lo llevaron a Jesús con una condición de salud física, salió doblemente ganando, porque de allí salió, hermano, gozoso. Dice que levantándose enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos. Y todos allí presentes se asombraron, se maravillaron. Yo no sé, mi amigo, ¿qué actitud tú tienes hacia Jesús? Mucha gente que dice, Jesús fue un buen hombre, Jesús esto, Jesús lo otro. Pero solamente se asombran, se maravillan. Miren, mucha gente estuvo delante de Jesús, solamente se maravillaron de Él, pero no dieron ningún paso serio en cuanto a recibir a Jesús en su vida. Muchos quisieron solamente oírle. A lo mejor en este domingo tú has estado aquí porque solamente quieres oír algo religioso. Tú quieres oír la palabra. Pero déjame decirte, debe tomar una decisión la cual es urgente en cuanto a Jesús. Debe tomar una decisión en cuanto a tus pecados. La palabra de Dios es clara.
Dice, así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, Dios ha enviado a un Salvador. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de tus pecados, de mis pecados. Lo único que tiene que hacer en este momento es venir arrepentido. Arrepentirte de tus pecados y reconocer que el Señor Jesucristo murió allí en la cruz para darte vida. Y hoy, que he denominado Domingo de Resurrección, tú también puedes resucitar a una vida nueva. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. He aquí, todas las cosas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Hoy, en este momento, tú puedes también resucitar a una vida nueva. ¿Cómo? Confesando que el Señor Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario por tus pecados. Si tú crees esto, que el Señor murió en la cruz del Calvario por tu pecado, dice la palabra de Dios que eres salvo. Pero tienes que creerlo, pero también tienes que confesarlo con tu boca. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi amigo, en esta tarde debes reconocer esta necesidad urgente que hay en tu vida, de que tus pecados sean perdonados. Jesús murió conforme a las Escrituras. Resucitó conforme a las Escrituras. Y si Jesús murió por tus pecados, por mis pecados. Pero también, si Jesús resucitó, Él resucitó para que nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva. Hoy tú puedes vivir en una vida nueva si reconoces al Señor Jesucristo como que fue Él quien fue que pagó el precio de tu pecado allí en la cruz del Calvario. No salga de este lugar. Es un buen día para comenzar a andar en esa vida nueva que el Señor Jesucristo te está ofreciendo en esta tarde. Que el Señor te bendiga.